Hola, voy a hablar sobre la fisiología del sistema nervioso basado en el libro de Anatomía y Fisiología de los Animales Domésticos de Franson, específicamente el capítulo 10. Estos son los ítems de los que vamos a hablar en esta presentación, que es la fisiología del impulso nervioso, los reflejos, la fisiología del sistema nervioso autónomo, los anestésicos y la patología general del sistema nervioso. Bueno, para realizar una pequeña introducción, el ajuste de los organismos a los cambios del entorno requiere de una receptividad, irritabilidad y una conductividad. Entonces, para que un organismo se ajuste a los medios del medio externo, debe ser receptivo a estos estímulos, como lo son la luz, la presión osmótica, el pH, el tacto, la temperatura. Entonces, cuando menciono esto, hago referencia a de que debe tener una irritabilidad, pero no solamente el organismo debe tener esa capacidad de ser receptivo a los estímulos, sino que también debe tener la capacidad de que transmita esos estímulos a las células que van a generar una acción adecuada, y ahí es cuando hago referencia a la conductividad. Entonces, a medida que los organismos evolucionan hacia formas más complejas, también hay unas células especializadas llamadas neuronas, que son las precursoras de las células nerviosas. Estas neuronas establecen conexiones entre la superficie del organismo y células más profundas, como las musculares o glandulares, para coordinar respuestas a estímulos externos e internos. Bueno, ya hablando sobre la fisiología del impulso nervioso, podríamos comparar el sistema nervioso con dispositivos eléctricos. Pues bueno, eso es un ejemplo bastante común y como muy adentrado a la realidad, pero pues no es el ejemplo más claro y conciso, ya que hay diferencias significativas entre una y la otra, claramente. Pero bueno, en sistemas eléctricos la corriente es pasivamente conducida por los cables, mientras que en el sistema nervioso las fibras nerviosas tienen la capacidad única de propagar activamente los impulsos sin disminuir la energía debido y gracias a la energía metabólica acumulada y las propiedades especiales de las fibras nerviosas. Todo esto que acabo de mencionar es gracias al potencial de reposo de la membrana plasmática. Bueno, ahora el potencial de reposo de la membrana plasmática es la diferencia eléctrica entre las cargas negativas desde la membrana de una célula nerviosa y las cargas positivas fuera de la misma. Esta diferencia se debe a la distribución desigual de iones dentro y fuera de la membrana, con un pequeño exceso de iones positivos, es decir, los cationes, que vendría siendo el sodio y el potasio en este caso, fuera de la membrana, y un pequeño exceso de iones negativos, es decir, aniones, dentro de la membrana. Esta distribución desigual de carga produce una diferencia de voltaje medible, que es cuando hacemos referencia al potencial de membrana que se encuentra en todas las células. Este potencial de membrana varía en algunas ocasiones, pero en la mayoría de células musculares y nerviosas lo encontramos en un alrededor de menos 85 milivoltios. Esos menos 85 milivoltios nos hace referencia a que el interior de la membrana es 85 milivoltios más negativo que lo que está en el exterior. Cuando está en reposo, la membrana es casi impermeable a los iones de sodio, pero muy permeable a los iones de potasio y calcio. La bomba de sodio, mediante transporte activo, mantiene esa polarización o reposo al bombear continuamente iones de sodio hacia afuera de la célula. En cuanto a los iones de potasio, atraviesan la membrana ayudando a equilibrar cargas eléctricas en el citoplasma, y también son activamente transportados hacia el interior de la célula por la bomba de potasio. Este potencial de reposo es muy importante debido a que nos permite la transmisión de señales eléctricas, también regula el transporte de sustancias y mantiene la homeostasis celular. Los iones negativos de cloro se mueven libremente a través de la membrana junto con los iones de sodio transportados hacia el exterior por la bomba de sodio. Los iones de potasio también atraviesan la membrana ayudando a equilibrar cargas eléctricas, como ya lo dije anteriormente, y algunos iones de potasio son transportados hacia el interior de la bomba potasio. Las cargas negativas y positivas se alinean en la membrana, creando un potencial eléctrico similar a un capacitor cargado. Este bombeo esta
este bombeo de sodio requiere trifosfato de adenosina o pues el ATP, básicamente, para obtener una energía y así que la membrana pueda superar los gradientes químicos y eléctricos. Entonces, para hablar ahora de estímulos, pues básicamente un estímulo es cualquier cambio en el entorno de un nervio que pueda despolarizar el potencial de reposo y generar un potencial de acción. Puede ser de naturaleza física, química o eléctrica. Y cualquier alteración interna del medio o externo también puede actuar como un estímulo. Entonces, cuando el estímulo es lo suficientemente grande para desencadenar un potencial de acción, le llamamos estímulo umbral. En la vida animal encontramos estímulos físicos, químicos y en algunos casos muy escasamente eléctricos. Entonces, físicos encontramos la gravedad, la presión, la temperatura, en química los fluidos corporales y eléctricos es cuando se hacen como experimentos en laboratorios, pero pues son muy raros. En la imagen podemos ver como pues algunos ejemplos de esos estímulos. Bueno, como mencioné potencial de acción, voy ahora a hablar del potencial de acción. Estas son las células nerviosas y musculares pueden modificar sus permeabilidades a los iones positivos de sodio y iones positivos de potasio. Lo suficiente para generar un cambio rápido en el potencial de acción. Este potencial de acción permite la transmisión rápida de impulsos a lo largo de la membrana, facilitando la comunicación y respuestas rápidas en todo el cuerpo. Durante el potencial de acción se invierte la polaridad de la membrana debido a un aumento significativo en la permeabilidad al ion positivo de sodio, lo que resulta en una despolarización seguida de una repolarización para volver al potencial de reposo. Entonces, ¿por qué es importante este potencial de acción? Pues básicamente porque nos permite el movimiento gracias a las neuronas motoras, la sensibilidad también nos la permite gracias a las neuronas sensoriales y la cognición que viene siendo los pensamientos, las emociones y los recuerdos. Despolarización y repolarización. Bueno, la despolarización implica un incremento en la permeabilidad de la membrana a los iones de sodio. Esto permite que los iones se precipiten a través de la membrana hacia el interior de la célula y así originarse un estado positivo. Entonces, por ejemplo, como les dije, 85 milivoltios es el potencial de membrana. Entonces, pasa de 85 milivoltios y cambia hasta aproximadamente un más 50 milivoltios, es decir, aumenta el voltaje y se vuelve positivo. Y en la repolarización, los canales de sodio se cierran y se abren los canales de potasio, permitiendo la salida de potasio y restaurando el voltaje negativo de la membrana. Es decir, se vuelve nuevamente negativo. Ahora, los impulsos nerviosos básicamente son como una señal eléctrica que viaja a lo largo de una fibra nerviosa, que es como pues, un cablecito delgado en el cuerpo. Si la fibra nerviosa no tiene una capa aislante llamada mielina, la señal se mueve como una reacción en cadena, como cuando encendemos una mecha. Cada vez que la señal llega a una parte de la fibra, hace que esa área se vuelva eléctricamente activa, lo que a su vez provoca que la siguiente área de la fibra se active, y así sucesivamente. En esto se crea como una especie de ola eléctrica que se desplaza a lo largo de toda la fibra nerviosa. Ahora adentrémonos a lo que es la sinapsis neuronal. ¿Cómo funciona esta sinapsis? Pues esta sinapsis neuronal básicamente es como un punto de conexión donde las neuronas se comunican entre sí. Entonces ahí como vemos y como nos señala la imagen, es como esa unión entre las dos neuronas, aunque también puede ser como la conexión entre una célula muscular o glandular. En la sinapsis, la actividad eléctrica en una neurona presináptica se convierte en una señal química que afecta la actividad eléctrica de la neurona posináptica o células musculares o glandulares. Las neuronas presinápticas llevan los impulsos hacia la sinapsis, mientras que las neuronas posinápticas llevan los impulsos desde la sinapsis. Entonces, lo que les acabo de decir, la sinapsis se divide en presinápticas y posinápticas. Las presinápticas, pues los que
llevan hacia y las postsinápticas lo que las llevan desde. Hay ciertas vesículas presentes en la sinapsis. Estas, como para hacerlo más fácil, son como unas bolitas que vendrían siendo las vesículas en el punto del nervio, y estas liberan una sustancia especial. Además, en esta punta que les dije, hay muchas mitocondrias que estas producen mucha energía para hacer que la sustancia se produzca. Esta sustancia hace y se guarda en estas bolitas o vesículas. Y cuando llega el momento de enviar la señal, las vesículas lo que hacen es liberar la sustancia a un espacio llamado hendidura sináptica, que está entre el punto del nervio y la célula vecina. Entonces, esta sustancia que se liberó viaja por este espacio y llega a la célula vecina. Allí cambia algunas cosas en la célula y puede causar una nueva señal eléctrica en esta célula. Entonces, básicamente la sinapsis, en resumen, es como enviar un mensaje químico a la célula vecina como para que haga algo, para que accione. Entonces, la sinapsis la dividimos en sinapsis tipo 1 y sinapsis tipo 2. Las sinapsis tipo 1 generalmente son las excitadoras y ocurren entre el axón de una neurona y las ramificaciones dendríticas de otra neurona. En esa sinapsis, las vesículas en la punta del axón contienen sustancias que hacen que la siguiente neurona se emocione. Cuando estas sustancias se liberan, causan una pequeña excitación en la neurona receptora, pero no lo suficientemente grande como para causar una señal eléctrica por sí sola. Esto se llama potencial prosináptico de excitación, o PPSE. Este potencial prosináptico de excitación se desvanece lentamente a menos de que se le añada otro potencial prosináptico de excitación, lo suficientemente grande como para causar una señal eléctrica completa de la neurona receptora. En resumen, es una pequeña señal que se prepara la neurona para disparar, pero no suficiente como para que se dispare por sí sola. Ahora la sinapsis tipo 2 es lo contrario a la sinapsis tipo 1. Generalmente son inhibidoras, las anteriores eran excitadoras. Entonces, estas ocurren entre el axón de una neurona y el cuerpo celular de otra neurona. Entonces, en este caso es el cuerpo y en el anterior eran las dendritas de la neurona. En esta sinapsis tipo 2, las vesículas en la punta del axón contienen sustancias que hacen que la siguiente neurona se calme. Cuando esas sustancias se liberan, hacen que la membrana de la neurona receptora se vuelva más negativa en su interior, lo que hace más difícil para la neurona disparar una señal eléctrica completa. A esto se le llama potencial prosináptico inhibidor. En resumen, las sustancias que hacen que esta sinapsis hace que la siguiente neurona se calme y sea menos probable de que se dispare una señal eléctrica. Bueno, ¿qué sustancias transmisoras excitadoras hay en esta sinapsis? Pues actúan la acetilcolina, la noradrenalina, la dopamina, la serotonina, el ácido glutámico, la histamina, las prostaglandinas. Cuando una de estas sustancias excita una neurona receptora en una sinapsis, causa una pequeña despolarización en la membrana de la neurona receptora. Esto significa que la carga eléctrica de la neurona receptora aumente un poco, pero no lo suficiente como para hacerle disparar una señal eléctrica completa. Y a esto, esta pequeña despolarización se le llama prosináptico de excitación. ¿Qué factores afectan la transmisión de la sinapsis? Es importante saber esto porque nos va a hacer entender cómo funciona nuestro sistema nervioso. Y, por ejemplo, algunos factores, por ejemplo, pueden ser la morfina, la estricnina y, pues, básicamente los tranquilizantes para organismos, animales. Pueden influir en cómo se transmiten los mensajes entre las neuronas. Además, la excitabilidad de las neuronas puede cambiar debido a otras cosas, como cambios en el pH de nuestros fluidos corporales. Cuando estamos, un ejemplo, cuando se produce alcalosis, que es cuando el pH se aumenta, y nuestras neuronas, o sea, cuando el pH se aumenta, nuestras neuronas se excitan. Esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando vomitamos.
entonces perdemos ese ácido del estómago y puede causar sacudidas en todo el cuerpo debido a que las fibras nerviosas se vuelven más sensibles. Y por otro lado, podríamos tener la acidosis, que es cuando el pH se disminuye. Entonces, ahí es muy poco o menos probable que las neuronas se vuelven menos excitables. Esto puede ser, por ejemplo, cuando tenemos diarrea. Hablemos ahora de divergencia y convergencia. En divergencia, pues, es la situación opuesta a la convergencia y es cuando una señal de una neurona se divide en muchas ramas que van en diferentes neuronas. Eso significa que una sola señal puede influir en la excitación de varias neuronas, propagando la señal a través de diferentes partes del cuerpo. Entonces, convergencia, como lo dije anteriormente, es lo opuesto y se refiere o significa que varias señales de diferentes partes del cuerpo se juntan y afectan una sola célula. Por ejemplo, las señales de los ojos, los oídos, la piel, pueden mezclarse y provocar una respuesta fuerte en una neurona, lo que puede causar movimientos intensos. Entonces, como le explica aquí la imagen, de varias señales se produce como un movimiento que afecta en una sola célula. Entonces, de varias señales solamente afecta a una célula. Y divergencia, pues, lo contrario, ¿no? De una señal nada más se produce y se generan muchas ramas que, pues, van a influir en la señal. Ahora hablemos de los reflejos. Pues, el reflejo es la respuesta automática inconsciente de un órgano efector, que puede ser un músculo o una glándula, a un estímulo adecuado. Esta acción está constituida por una cadena de por lo menos 2 neuronas o más, también pueden ser, que en conjunto forman el arco reflejo. En estos reflejos actúa y debe de actuar obligatoriamente una neurona receptora o sensitiva y una neurona efectiva o motora. Bueno, el reflejo espinal más simple es el rotuliano, que ocurre cuando golpeamos suavemente el tendón debajo de la rodilla, y esto hace que el músculo del cuádriceps se estire de repente, o sea, que se golpee y haga este movimiento involuntario. Este estiramiento activa unas neuronas en la médula espinal que están relacionadas con las fibras musculares del cuádriceps. Estas neuronas envían una señal a las fibras musculares del cuádriceps para que se contraigan, haciendo que la pierna se enderece. Este reflejo nos ayuda a mantenernos de pie de manera estable. Si doblamos bruscamente la rodilla, se estira el músculo del cuádriceps y se activa el reflejo para enderezar la pierna y así sostener nuestro peso. Otro ejemplo es la secreción de los jugos gástricos del perro al ver la comida, mostrando una respuesta visceral, o sea, cuando el perrito ve la comida y empieza a salivar. Entonces, Pavlov realizó un experimento famoso mostrando que un perro podía aprender a salivar al oír el sonido de una campana. Si este sonido se asociaba repetidamente con la comida, entonces aquí podemos ver que el perrito saliva cuando ve la comida, cuando escucha la campana y ve la comida, y cuando escucha la campana, o sea, el estímulo y el reflejo lo va a tener con la campana, pero si la campana no suena, pues no va a salivar. Entonces, a esto se le llama un reflejo condicionado, donde el estímulo, que es el sonido de la campana, produce la misma respuesta que el estímulo original. Los reflejos más simples son controlados por la médula espinal, mientras que los reflejos más complejos son controlados por el cerebro. El bulbo raquídeo contiene centros de control para funciones como el latido del corazón, la respiración, la deglución, el vómito, la tos y los estornudos. Entonces, ahora adentrándonos más a específicos como lo son el cerebelo y el hipotálamo. El cerebelo se encuentra en muchos centros de control para la forma en la que nos movemos y mantenemos nuestra postura. Algunos de estos controles son innatos, es decir, que ya nacemos con ellos. Por ejemplo, un ejemplo en los animales es cuando los potros
pueden correr poco después de que nacen porque tienen estos reflejos congénitos, ya nacen con ellos. Y ya otros reflejos son más específicos, que son como los que se aprenden. Y es, por ejemplo, cuando un caballo está bien entrenado, pero sus movimientos son naturales, pero con el entrenamiento pues se van a modificar y van a ser mejor. Y el hipotálamo, por otra parte, contiene controles para regular la temperatura corporal y la cantidad de agua en nuestro cuerpo. Aquí es cuando él entra, cuando por ejemplo temblamos porque tenemos frío, o controla también la cantidad de sangre que fluye a través de nuestros vasos sanguíneos, cuando sudamos, o la cantidad de orina que producimos. Bueno, ahora para hablar de la fisiología del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo, su principal tarea, su principal función es mantener el equilibrio interno de nuestro cuerpo, es decir, realizar homeostasis. Hace esto regulando el latido del corazón, la contracción de los músculos lisos y la actividad de las glándulas en todo el cuerpo. Por eso sus nervios se encuentran en todas partes, llegando a todos los órganos internos. Como el sistema nervioso autónomo mantiene el equilibrio interno, controla las funciones que normalmente ocurren sin que nos demos cuenta. Bueno, ¿cómo se activa o cómo actúa o cómo funciona esta activación del sistema nervioso autónomo? Pues puede ocurrir de dos maneras, desde el cerebro o a través de las señales sensoriales que llegan al hipotálamo. El hipotálamo es básicamente, pongámoslo como el jefe del sistema nervioso autónomo. Y este recibe información de los sensores en todo el cuerpo y decide cuántas señales enviar al cerebro y a la médula espinal. Una parte del hipotálamo maneja principalmente la parte activadora del sistema nervioso autónomo llamada división simpática. Mientras que otra parte se encarga de la parte relajante, llamada división parasimpática. Entonces, parasimpática relaja y simpática activa. Además, en el encéfalo y la médula espinal hay reflejos simples que controlan algunas funciones automáticas del cuerpo, como la respiración y la digestión. ¿Qué respuestas tiene ese sistema nervioso autónomo? Funciona a través de los nervios que se ramifican en dos partes, preganglionares y postganglionares. Cada nervio preganglionar se divide en muchas ramas que se conectan con varias neuronas postganglionares en un ganglio, lo que provoca una respuesta más generalizada en los órganos internos. La mayoría de los órganos reciben señales tanto en el sistema nervioso simpático como en el parasimpático. Estos sistemas suelen tener efectos opuestos, como por ejemplo el sistema parasimpático ralentiza el ritmo cardíaco y también reduce el tamaño de la pupila, mientras que el sistema simpático hace lo contrario. Entonces, aumenta la pupila y acelera tal vez la presión, el ritmo cardíaco. Anatómicamente y fisiológicamente se pueden distinguir, pero ambos comparten funciones que se consideran muy importantes. Entonces, como lo vemos en la imagen, el simpático, que es el que activa, acelera la frecuencia cardíaca, inhibe la salivación, dilata la pupila, y el parasimpático hace lo contrario, que es como relajarse, como pues todo lo contrario, contrae la pupila, retarda la frecuencia cardíaca, estimula la salivación. Bueno, una vez entendido esto, pasamos a hablar sobre fibras parasimpáticas y simpáticas. Estas usan diferentes sustancias químicas para enviar señales a los órganos internos. Las fibras parasimpáticas utilizan acetilcolina, mientras que muchas fibras simpáticas liberan noradrenalina, similar a la adrenalina. Después de esta ser liberada, la noradrenalina es recogida de nuevo por la terminal nerviosa para evitar excesos, donde se descompone si hay demasiada. Los nervios aferentes viscerales, que llevan la información desde los órganos internos hacia el sistema nervioso central, se encuentran en muchas partes del cuerpo, pero no llegan a la conciencia. Estos nervios forman parte de los reflejos automáticos que regulan las funciones como la presión arterial, el ritmo cardíaco y la digestión. Entonces, como vemos, el simpático genera noradrenalina y el parasimpático acetilcolina. Ahora hablemos de las catecolaminas, que básicamente las catecolaminas son noradrenalina y adrenalina. Eso son. La liberación de catecolaminas en la médula suprarrenal ocurre en situaciones de estrés, miedo, fatiga,
frío o cuando estamos en una situación de trauma. Esas sustancias afectan a muchas partes del cuerpo, amplificando los efectos del sistema nervioso simpático en los órganos internos. Una vez estas catecolaminas están en la sangre, la adrenalina y la noradrenalina permanecen activas durante unos más o menos 30 segundos antes de ser descompuestas principalmente por una enzima en el hígado. Hablemos ahora de los anestésicos. Los anestésicos son compuestos químicos o medicamentos que inhiben o interrumpen por completo el paso de los impulsos nerviosos. Entonces existen 3 tipos de anestésicos, que son anestésicos locales, anestésicos generales, sedantes e inópticos. Entonces tenemos los locales que se usan en áreas específicas del sistema nervioso periférico, como al bloquear una pierna para operar un caballo. Entonces, en este caso puse como ejemplo la lidocaína, que es un anestésico local. Los generales, que pues es para dormir todo el animal, que actúan en el sistema nervioso central y puede causar pérdida de conciencia. Hay que tener cuidado si se usan grandes cantidades. En este caso puse este de ejemplo, que es un anestésico general, y los sedantes e hipnópticos, que reducen la excitabilidad nerviosa y ayudan a dormir. Entonces, como ejemplo, puse el Tranquilan como un sedante. Ahora, por último, el último ítem, patología general del sistema nervioso. Las lesiones que pueden ocurrir en el sistema nervioso pueden causar un daño irreparable si se afectan a los cuerpos celulares de las neuronas, ya que estas células no pueden regenerarse. Pero por otro lado, las lesiones en prolongaciones nerviosas pueden variar en su gravedad desde una molestia temporal hasta una sección completa del nervio, con posibilidad de regeneración espontánea en algunos casos. Se puede regenerar, pero es bastante complicado. Sin embargo, si la lesión es severa y afecta la estructura del nervio, puede provocar un proceso de degeneración conocido como degeneración waleriana. Entonces, en esta imagen podemos ver cómo es que la neurona se va degenerando al paso de los días hasta que pues prácticamente ya hay un daño irreparable que no tiene marcha atrás. Hablemos sobre la degeneración del sistema nervioso. Pues la generación retrógrada puede afectar a la porción proximal de un nervio seccionado, causando cambios que pueden eventualmente llegar a la muerte celular nerviosa. Esto puede dar lugar a la formación de neuromas, que son tumores nerviosos, o a sensaciones fantasmas en las terminaciones nerviosas, como sucede después de una amputación. Las lesiones en el sistema nervioso central suelen tener efectos más generalizados que las lesiones en los nervios periféricos y pueden causar una variedad de síntomas como parálisis, espasmos y alteraciones en las funciones motoras, sensoriales y en los sentidos. Gracias.